era más. Avergonzado de su esposa durante las negociaciones con extranjeros, su marido tomó una amante. Cuando descubrió la sorpresa que le esperaba, el hombre adinerado quedó atónito. La mañana ya estaba en pleno apogeo. Era verano, los pájaros cantaban afuera de la ventana y se bañaban en los charcos que dejó la lluvia nocturna. Mirando por la ventana, un alma se sintió en paz. Jennifer colocó un plato de panqueques en la mesa, esponjosos y dorados, como las mejillas de su hijo menor, Donald. William, el mayor, ya estaba sentado a la mesa, con la nariz enterrada en su teléfono. Era igual que su padre, bajo y con el mismo cabello negro y rebelde. «Buenos días a todos», dijo Jennifer, sentando a Donald en su silla alta. Él inmediatamente se metió un pedazo de panqueque en la boca, entrecerrando los ojos de placer. «Buenos días», respondió William, de 10 años, sin levantar la vista de la pantalla. En ese momento, su esposo entró en la cocina, vestido de forma completamente formal y oliendo a colonia cara. Traje de negocios, corbata y camisa color carne. Desde afuera, Matthew parecía un hombre que había logrado todo lo que quería en la vida, pero en realidad, estaba lejos de la verdad. «Hola a todos», murmuró, pasando junto a su esposa para coger un cartón de leche del refrigerador. «Buenos días», respondió Jennifer, y de inmediato sintió un destello de ansiedad en su interior. Incluso el amargor del café le parecía no más fuerte que el agua corriente. «Hoy me voy de viaje de negocios», anunció Matthew, llenando un vaso de leche. Jennifer miró a su esposo con preocupación. «¿Un viaje de negocios?», preguntó. «¿Por cuánto tiempo?». «Bueno, no lo sé todavía. Tal vez 3 días, tal vez menos. Ya veremos. Tenemos negociaciones con nuevos socios extranjeros, se avecina un trato importante», respondió Matthew con una indiferencia fingida. «¿Y los niños?». «¿Prometiste llevarlos a pescar al lago?», preguntó ella. «Estarán bien. William ya es grande, puede cuidarse solo. 10 años, después de todo, ya es todo un hombrecito. Y Donald, bueno, si es necesario, se quedará con la abuela», dijo Matthew. «Pero todavía son pequeños», protestó Jennifer. «Oh, vamos, no los hagas débiles. Su madre los cuidará si es necesario, y no te preocupes, volveré pronto». Jennifer miró a su esposo con tristeza. Hablaba como si ella no fuera la madre de los niños, sino una extraña que no podía cuidarlos. En ese momento, Jennifer se sintió innecesaria e incluso redundante. También tuvo la repentina sensación de que su marido estaba avergonzado de ella, que no quería que la vieran con él durante las negociaciones. ¿Qué estaba mal con ella? ¿Había ganado peso? Sí, un poco, quizás un par de kilos como mucho. ¿Era eso tan crítico? ¿Y llevarás tú mismo las negociaciones? ¿Qué hay del intérprete? ¿Siempre me llevabas contigo?, preguntó Jennifer tímidamente. Por supuesto que lo haré yo mismo. ¿Para qué distraerte de tu trabajo? Estás ocupada con las tutorías, enterrada en trabajo hasta el cuello. Mejor prepara a tus estudiantes y a los aspirantes para sus exámenes, respondió Matthew, forzando una sonrisa. ¿Quién más estará allí?, preguntó Jennifer de nuevo, sintiéndose incapaz de detener la creciente ola de tristeza. «Oh, mucha gente». «No te preocupes, todo estará bien», dijo su esposo, acercándose a ella y dándole un beso en la mejilla. El beso fue tan artificial y fingido que se sintió como si su mejilla hubiera sido tocada por los labios de un maniquí. Luego agarró su maletín de negocios y se dirigió a la puerta. «Well, cuídense. No me extrañen demasiado. Mantengan la cabeza en alto», dijo Matthew, guiñando un ojo a William. Jennifer permaneció sentada en la mesa, mirando por la ventana. Se sentía sola y abandonada. Quería ir con su esposo, pero sabía que era imposible en ese momento. Después de todo, siempre había ayudado a Matthew antes, sirviendo como su intérprete. Era muy conveniente. Jennifer sabía varios idiomas y era indispensable durante las negociaciones,
pero eso fue antes, cuando Matthew aún era un empresario en ascenso que necesitaba ayuda, apoyo y comprensión. Ahora había desplegado sus alas y se había vuelto independiente. ¿De qué servía una esposa que era traductora? Él podía arreglárselas y encontrar un intérprete profesional. ¿Qué valía la esposa que ganaba la vida dando clases particulares? Jennifer se quedó un rato más sentada, luego recogió una fotografía del mostrador junto a la nevera. Mostraba a ella y a Matthew en su día de bodas. La joven pareja miraba a la cámara con sonrisas en sus rostros y un optimismo sin ocultar. Se dijo a sí misma que en ese momento, realmente se amaban, pero ahora todo había cambiado. Jennifer sonrió al recordar cómo conoció a Matthew por primera vez. En ese entonces, él era un joven ambicioso que trabajaba en la construcción de casas y soñaba con su propio negocio. Ella trabajaba como maestra en una escuela. Matthew la atrajo con su energía inagotable y su autoconfianza. Fuerte, atractivo, ¿cómo no enamorarse? Pero los años pasaron y Matthew cambió significativamente. Se volvió duro e implacable. También se había convertido en una persona que Jennifer ya no entendía. En su prisa por ganar dinero, su esposo olvidó que tenía una familia. Estaba literalmente obsesionado con su carrera y el éxito. Jennifer miró su reflejo en el espejo con tristeza. Vio a una mujer cansada, con ojos llenos de un anhelo y tristeza indescriptibles. En ese momento, se dio cuenta de que ya no era la joven y hermosa chica que miraba al mundo desde una fotografía brillante. «Mamá, ¿estás llorando?», preguntó Donald. Jennifer forzó una sonrisa y abrazó a su hijo. «No, cariño, solo me entró algo en el ojo». «No te preocupes, estoy bien», respondió. «¿Papá va a volver pronto?», preguntó el pequeño. «Pronto, querido. Se va lejos por ahora, pero te recordará y te amará», dijo ella, aunque no estaba segura de si pronto sería el caso. Donald miró a su mamá con confusión. Aún era demasiado joven para entender lo que significaban las negociaciones y los nuevos socios comerciales. Jennifer sostuvo a su hijo cerca y besó la parte superior de su cabeza. Estaba segura de que ella y sus hijos superarían todas las dificultades y que su amor seguiría siendo tan fuerte como siempre. Pero su corazón se sentía inquieto. Sentía como si su mundo se estuviera dividiendo en dos. Una parte estaba con Donald y William, sus hijos muy queridos. La otra estaba con Matthew, quien se alejaba más de ella con cada día que pasaba. Jennifer sintió que ya no podía ver su futuro. No sabía qué les esperaba por delante, y eso la asustaba. Sin embargo, estaba decidida a salir adelante, a ser fuerte e independiente. Avanzaría a pesar de todo, por el bien de sus hijos. El día pasó rápidamente, en un estallido de emociones. Jennifer envió mensajes a Matthew y lo llamó, pero él respondió brevemente y sin emoción. Dijo que estaba ocupado con el trabajo, que estaba cansado y no podía perder tiempo en charlas triviales. Por supuesto, Jennifer sintió que las palabras de su esposo eran insinceras. También entendía que él se estaba alejando más de ella. Entre ellos crecía un abismo. En ese momento, ella trató de recordar cuándo había comenzado todo. ¿Cuándo fue que Matthew dejó de llamar por asuntos triviales, compartir sus planes de futuro o preguntar cómo estaba? Escuchando sus vagas excusas, Jennifer sintió que estaba perdiendo a su marido. No hacía mucho tiempo, ella había sido el centro del universo de Matthew, ahora se había convertido en una sombra pálida frente a sus ambiciones. Por otro lado, ¿qué más podía hacer? La vida sigue, y su marido resolvería las cosas, al fin y al cabo, era su asunto. Mientras tanto, Matthew ajustaba nerviosamente su corbata, mirándose en el espejo de su lujosa habitación de hotel. «Casi listo», murmuró, examinando su apariencia. El traje le quedaba perfectamente, la camisa estaba impecablemente planchada, y su rostro mostraba una ligera sonrisa confiada, que él creía debía ganarse a todos los que conocería ese día. Lo único que lo preocupaba eran los pensamientos sobre la intérprete, Maggie,
quien recientemente se había convertido en su amante. La encantadora belleza estaba a su lado, jugando casualmente con el collar de coral rojo que él le había regalado el mes pasado. Matthew sentía que su presencia arrojaba dudas sobre su posible triunfo. Todo estará bien, no te preocupes. Sabes que estaré ahí para ayudarte si es necesario, dijo ella, como si leyera sus pensamientos. Sí, lo sé, Maggie. Simplemente no puedo evitar sentirme un poco ansioso, respondió Matthew. Por supuesto, no era tan ingenuo como para pensar que Maggie podría apoyarlo en las negociaciones. Sus habilidades lingüísticas no estaban al nivel de las de Jennifer, quien podría negociar con cualquier continente incluso mientras dormía. ¿Cómo lo tomó tu esposa? No creo que le importe, ¿verdad? Después de todo, aún no le has dicho nada sobre nosotros, ¿o sí? Preguntó Maggie, captando su mirada pensativa. No te preocupes, ella no sabe nada. Y de todos modos, tiene otras cosas en mente en este momento. Superaremos estas negociaciones, y luego le contaré sobre nosotros, prometió Matthew, acercando a Maggie por la cintura. Bueno, definitivamente me gusta tu propuesta de negocios, ronroneó Maggie suavemente, besando a su amante en la mejilla. Matthew miró a Maggie con orgullo. ¡Qué belleza, un verdadero deleite para los ojos! Mi sangre hierve de emoción. Matthew amaba a Maggie, ella era su pasión secreta y prohibida. No podía darle a Jennifer lo que le daba a Maggie, joyas caras, cenas en restaurantes elegantes y noches en hoteles de lujo. Por supuesto, Jennifer era una buena esposa, ama de casa y madre, pero Matthew quería algo diferente en la vida, algo emocionante y prohibido, algo que le hiciera perder la cabeza y acelerara su corazón como loco. Bueno, ¿nos vamos? Probablemente nos estén esperando, dijo Matthew, sonriendo a Maggie y tomándola del brazo. La belleza pelirroja le guiñó coquetamente, indicando que estaba lista para cualquier cosa. En el coche, la atmósfera era tensa. Matthew seguía pensando en su proyecto, ensayando mentalmente cada palabra de su discurso. Maggie estaba sentada a su lado, observando en silencio. Aprovechando el momento, Matthew tomó su mano y besó sus dedos. Estoy feliz de que estés conmigo, dijo. Ella asintió en acuerdo, transmitiendo en silencio que compartía sus sentimientos. Cuando Matthew finalmente llegó a la oficina de sus socios extranjeros, fue recibido por una alta secretaria rubia con ojos grises y fríos. Matthew sintió su mirada penetrante. Bienvenido, Matthew. Adrian Gabriel Albertson ya lo está esperando, dijo ella con un leve acento. Gracias, respondió Matthew, asintiendo a Maggie para que lo siguiera. Deliberadamente retrasó la presentación de ella como su intérprete. El empresario quería que ella estuviera allí simplemente como su acompañante. Quería ver sus ojos y escuchar su voz. Un minuto después, entraron en una enorme oficina llena de potentes computadoras y muebles de diseño. Detrás del escritorio, estaba sentado un hombre con gafas, vestido con un traje negro. Él era alto y delgado, con rasgos afilados y una mirada fría. A cada lado de él había dos hombres más jóvenes, claramente sus asistentes o delegados para diversos asuntos. Gabriel Albertson, dijo Matthew, extendiendo la mano. Matthew Adrian, mucho gusto, respondió el empresario, mezclando ligeramente las palabras con una frase preaprendida. Levantándose de detrás del escritorio, Gabriel estrechó la mano del invitado. Luego, dirigió su mirada a la compañera de Matthew. Maggie, se presentó ella, sonriendo encantadoramente. Matthew se sentó en una silla frente a Gabriel Albertson. Maggie se quedó de pie a su lado, sin saber qué hacer a continuación. Para ser honesta, nunca había asistido a negociaciones de tan alto nivel antes y, en general, el término negociaciones no significaba absolutamente nada para Maggie. Estamos listos para discutir su propuesta, continuó Gabriel, señalando los documentos que tenía delante. Esta frase le indicó a Matthew que el conocimiento del idioma por parte de Gabriel había llegado a su límite. Matthew asintió comprensivamente y,
tomando los archivos, abrió el primero. En ese momento, sintió que sus manos se llenaban de una energía invisible. Matthew sabía que mucho estaba en juego, ya que este era el proyecto más importante de su vida. Me gustaría proponer una inversión conjunta en la construcción de una nueva fábrica, dijo Matthew, mirando con confianza a su interlocutor. Después de una pausa necesaria, comenzó su presentación, describiendo detalles técnicos, métodos de procesamiento de equipos y la entrega del proyecto. Maggie se sentó a su lado, traduciendo diligentemente todo lo que él decía. Gabriel escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas en diferentes idiomas, lo que pronto hizo que Maggie perdiera notablemente su ritmo y luchara por traducir todo de manera oportuna y precisa. Matthew la miró y sintió que había cometido un gran error al traerla. El empresario se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Quería ser el centro de atención, ser el cerebro del trato, pero los extranjeros rápidamente tomaron la iniciativa. Pronto, Maggie perdió completamente el hilo de la conversación y, francamente, estaba cansada. Matthew se sentó en silencio, observando a los extranjeros parloteando en su idioma. Honestamente, ya no podía entender lo que estaba sucediendo. Maggie intentaba desesperadamente recuperar el ritmo, pero se estaba quedando atrás. Logró traducir algunas partes, pero no todas. Matthew se sintió fuera de su elemento. Mientras tanto, los extranjeros parecían hablar sin cesar, como si prolongaran la situación intencionadamente. Si Jennifer estuviera aquí, arreglaría todo en un instante, pensó el empresario, pero, por supuesto, no se atrevió a decirlo en voz alta. Todo lo que podía hacer era esperar que Gabriel no intentara aprovecharse de él. Y Maggie, por supuesto, no es mucho mejor. ¿No podría haberse preparado mejor? La frustración de Matthew alcanzó su punto máximo cuando Gabriel finalmente dijo, bueno, creo que hemos resuelto casi todos los temas importantes, así que mis socios y yo quisiéramos proponerle, Matthew Adrian, que nos reunamos nuevamente para la firma de los documentos. ¿Cuándo le sería conveniente? Afortunadamente, Maggie tradujo esta frase a la perfección. ¿Qué le parece mañana a la misma hora?, dijo Matthew, aprovechando la oportunidad de retrasar el proceso con alivio, aún tratando de recuperarse de la situación. Excelente, entonces no lo retendré más. Nos vemos mañana, dijo Gabriel, levantándose del escritorio y extendiendo su mano. Gracias por la calidad de la traducción, señora. En mi opinión, hizo un excelente trabajo. Nos vemos mañana, respondió Maggie con una sonrisa. Matthew frunció el ceño. Vaya, todavía tiene la osadía de sonreír dulcemente después de casi arruinar las negociaciones. Políglota amateur, pensó. Gradualmente, la ira de Matthew se desvaneció. Después de todo, la belleza obra maravillas. Es mucho más difícil mantenerse enojado con una persona hermosa que con cualquier otra. Al final, reemplazando la ira con favor, Matthew abrazó nuevamente a Maggie, insinuando una posible continuación de su aventura, pero ahora en la habitación del hotel. Jennifer, por otro lado, tuvo un día claramente desastroso. El teléfono en su casa sonó mientras ella estaba ocupada preparando la cena. Como siempre, estaba cocinando algo delicioso para agradarse a sí misma y a los niños. Hola Jennifer Anderson. Soy la madre de Peter Benson, dijo una voz femenina irritada al otro lado de la línea. Jennifer sintió al instante una gota de sudor en la frente, sabía que Angelina era una mujer de carácter, y si ella llamaba, definitivamente algo andaba mal. Hola, Angelina, respondió, tratando de mantener la calma en su voz. Jennifer Anderson, ¿sabes que nuestro Peter no fue aceptado? Las palabras de Angelina sonaron como un veredicto. ¿A la universidad?, preguntó Jennifer tímidamente. No, ¿al club de costura y sastrería? Por supuesto que a la universidad, donde más, refunfuñó Angelina. Jennifer tosió de manera incómoda. Falló los exámenes, ¿sabes? No obtuvo suficientes puntos y queríamos que Peter fuera traductor, continuó Angelina.
Es una pena, por supuesto, pero tú misma dijiste que Peter no estaba preparado para los exámenes, que necesitaba estudiar más y dedicar más tiempo a los ejercicios prácticos, señaló Jennifer con cautela. ¿No estaba preparado? Entonces, ¿quién se suponía que debía enseñarle, Jennifer Anderson? Eres la tutora, ¿no? Así que era tu trabajo prepararlo para los exámenes. Lo siento, Angelina. Hice todo lo posible. Estudiamos regularmente, le expliqué el material a Peter, lo evalué y lo preparé. No sé qué más se pudo haber hecho en esta situación, respondió Jennifer, apenas conteniendo las lágrimas. ¿Sabes qué? Ni siquiera entiendo por qué te pagamos tanto dinero. ¿Para qué? Peter no fue aceptado, y es tu culpa. No lo preparaste, explotó Angelina. Angelina, por favor, cálmate. Bueno, no todo está perdido. Podemos intentar aplicar en otro lugar. El mundo no se acaba con esta universidad, protestó Jennifer, ahora incapaz de contener su angustia. Pero Angelina no tenía ninguna intención de calmarse. Contaba contigo. Pensé que prepararías a Peter, y ahora mira. Eres responsable de esto y también debes compensar las pérdidas y devolver el dinero. Pero eso no es justo. Entiendo que sea difícil para ti, pero no es mi culpa, intentó hablar Jennifer con calma, pero su voz seguía temblando. ¿Y entonces quién tiene la culpa? Tomaste el dinero y no entregaste resultados. Tienes que pagar por el fracaso de nuestro hijo. No te lo perdonaré. Asumes toda la responsabilidad por todo lo que no hiciste, gritó Angelina al teléfono. Jennifer negó con la cabeza, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Oh Dios, ¿qué día ha sido este? Tal vez planeaste todo esto, querías quedarte con el dinero y no hacer nada, y así te aseguraste deliberadamente de que Peter no pudiera obtener una educación. Te lo advierto ahora mismo, si mi esposo, Alexander Vanson, se entera de esto, tendrás grandes problemas, escupió Angelina su última teoría. Pero Jennifer ya no escuchaba. Apagó el teléfono y se dejó caer cansada en una silla. Las chuletas se habían quemado, las papas se convirtieron en puré, y su ánimo estaba literalmente por los suelos. ¿Pero por qué la culpaban a ella por el fracaso? Jennifer había enseñado a Peter concienzudamente y realmente había puesto todo su corazón en ello, ¿y ahora esto? ¿Cómo podía explicarle a esta madre loca que no hay garantías cuando se postula a instituciones de educación superior? No hay certeza en estos casos. No se suponía que Jennifer supiera todo de antemano. ¿Y si Angelina realmente le cuenta a su esposo? Hacía mucho que circulaban rumores desagradables sobre Alexander Vanson basados en su biografía como exatleta. Se decía que era cruel e implacable. Después de la muerte de su esposa hace 10 años, se había vuelto aún más amargado, convirtiéndose en un tirano. Jennifer sabía por Peter que Angelina era su madrastra. La relación entre ella y su hijastro era bastante tensa, lo que claramente no ayudaba a la armonía familiar. Pero, en cualquier caso, Jennifer no tenía intención de entrometerse en la vida de los demás. Ella era maestra, no psicóloga familiar. Que Alexander se ocupara de su esposa, Jennifer ya tenía suficientes problemas propios. Su suegra, después de todo, exigía ver a los niños. Si fuera por Jennifer, minimizaría su comunicación porque muy pocas personas podían tolerar a Brenda Carroll. Sin embargo, le gustara o no, tenía que prepararse. Su suegra vivía en las afueras y tenían que tomar un autobús. Por supuesto, Matthew podría haberlas llevado fácilmente, pero siempre estaba demasiado ocupado con una cosa u otra. En el autobús, Jennifer se sentó junto a la ventana, mirando el paisaje monótono que pasaba rápidamente a ambos lados de la carretera. William se sentó junto a ella, agarrando el asiento como si fuera un salvavidas, y Donald, como un pollito, se acurrucó contra su madre, enterrando la nariz en su hombro. «Mamá, ¿falta mucho para llegar?», preguntó William. «Sí, cariño, no falta mucho», respondió ella.
Jennifer estaba ansiosa por saber cómo resultaría todo. El autobús estaba sofocante, las ventanas empañadas, y el aire estaba impregnado de un olor dulce, ya fuera de pasteles o de algo más que se parecía a la miel de una colmena. Jennifer sintió un nudo en la garganta. Sabía que la persona que esperaba para recibir a sus hijos no sería una abuela amorosa, sino una arpía sin arrepentimiento, que solo estaba esperando el momento adecuado para imponerse a expensas de los demás. Brenda Caro se consideraba experta en todo, desde criar niños hasta hacer sopa. Todo lo que Jennifer hacía le parecía mal a su suegra, y a los nietos los veía como encarnaciones vivientes de todas las fobias del mundo. Y así, Jennifer y los niños llegaron. Su suegra los recibió y los arrastró inmediatamente al salón, ya que había poco espacio en la cocina. «Donald, no comas los dulces, te quitarán el apetito», ordenó Jennifer, atrapando la mano de su hijo. «Mamá, pero está muy rico», protestó su hijo, mostrándole un osito de goma. «Oh, ¿qué sabes tú de dulces ricos?», refunfuñó Brenda Caro. «Y William, como siempre, parece flaco. ¿Qué clase de madre eres que no lo alimentas bien?», continuó, sin darle a Jennifer la oportunidad de tomar aire. «No, abuela, yo como, y mamá cocina delicioso», se defendió William. «Claro, comes 2 sándwiches con té y en tu cumpleaños, 3. Esa es toda tu comida», se burló la suegra, sacudiendo la cabeza. Jennifer apretó los puños, intentando dolorosamente esconder el temblor en sus manos. Por dentro, hervía de dolor y rabia. Brenda Caro, William comió bien hoy, desayunó en casa y, para el almuerzo, paramos en un café antes del viaje, donde comió una chuleta y puré de papas, dijo Jennifer con cuidado. ¿En un café? ¿Estás loca? Gastando dinero en restaurantes, pero sin darle siquiera papas hervidas a los niños. ¿Por qué eres así?, replicó Jennifer, sintiendo que su paciencia empezaba a agotarse. «Oh, ¿debería quedarme callada, querida? Veo que los niños están hambrientos». «Sus mejillas están hundidas, como las de gatitos hambrientos», exclamó Brenda Caro. «No tienen hambre». «¿Qué te hace pensar eso? Solo son delgados, como deben ser los niños de su edad. Están creciendo como hongos, no día a día, sino hora a hora». Jennifer no pudo contenerse. Pero su suegra ya estaba fuera de control. La visita se había convertido rápidamente en un escándalo en toda regla, con la dueña de la casa como instigadora. «Brenda Caro, por favor entiende, estoy cansada de tus constantes acusaciones. No me das un momento de paz. Siempre estás criticando, reprochándome, diciendo que soy una mala madre», dijo Jennifer, tratando de mantener la calma. «Oh, no me hagas reír, querida. Puede que no sea perfecta, pero al menos siempre supe cómo criar a los niños correctamente», respondió Brenda Caro. «¿Y yo no sé? No tengo idea de cómo alimentar a mis hijos, cómo vestirlos y criarlos», replicó Jennifer. «Sí, querida, eso es exactamente lo que pienso». «Me quitaste las palabras de la boca», contestó Brenda Caro con una sonrisa irónica. Jennifer apretó los puños, sintiendo dolorosamente como un fuego se encendía en su pecho. «Por favor, susurró, desesperada por controlar su ira. «¿Y quién te dijo que iba a parar? Quiero decir la verdad, aunque no siempre sea agradable», dijo Brenda Caro. Jennifer respiró hondo y se giró hacia la ventana. «No se puede vivir contigo. Si lo hubiera sabido, nunca habría venido». «¿Y qué esperabas? ¿Pensabas que estabas en un cuento de hadas? ¿Sabes siquiera cómo viví todos estos años para criar a Matthew? Hice todo por mi hijo, lo crié, lo alimenté, lo vestí». «¿Y tú qué haces?», dijo Brenda Caro, apenas conteniendo una risa. «Amo a Donald y William, y trato de ser una buena madre para ellos». «Ja, amarlos no significa ser una buena madre. Los malcrías, no les enseñas sobre la vida y el trabajo. Se convertirán en adlers que no pueden hacer nada»,
y luego crecerán y no podrán lograr nada en la vida, respondió Brenda Carroll. ¿Sabes qué? La vida no se trata solo de poder cortar leña y cavar papas. William y Donald están aprendiendo, jugando mucho y asistiendo a clubes. No los estoy malcriando, solo quiero que sean felices, replicó Jennifer, harta de todo. Claro, el amor es bueno, pero no debe interferir con la vida. Lo más importante es el trabajo, que trae dinero, insistió Brenda Carroll. Jennifer sacudió la cabeza. Ahí está de nuevo, el dinero. Igual que con Matthew. ¿No hay algo más que les interese? Como si sus cabezas fueran solo calculadoras. Después de sentarse un poco más, Jennifer habló con William y Donald y comenzó a prepararse para irse a casa. Les advirtió a sus hijos que si su abuela los maltrataba, deberían llamarla de inmediato. Brenda Carroll no se molestó en despedirlos, dándoles la espalda desde la ventana. Despreciaba a Jennifer con todo su corazón, considerándola un fracaso y una aprovechada, a pesar de que Jennifer había ayudado a Matthew en todo lo posible, convirtiéndose esencialmente en su traductora personal sin cobrar, además de darle clases particulares. Jennifer incluso había dejado su trabajo en la escuela debido a la insistencia de su esposo. Matthew le había prometido montañas de oro, pero le entregó todo lo contrario. Ahora, él había rechazado por completo sus servicios, decidiendo que ella lo avergonzaría en las negociaciones. Al regresar a casa de muy mal humor, Jennifer se encontró deseando nada más que descansar y olvidarlo todo, como un mal sueño. Su suegra, con sus maneras, Angelina Benson con quejas sobre el fracaso de Peter para ser aceptado, y la expresión de autosatisfacción en el rostro de su esposo cuando se iba de viaje de negocios. Los asuntos de Matthew iban mal. Maggie se comportaba como si fuera su esposa, tomándose demasiadas libertades. Decidiendo ir de compras, dejó a un Matthew dormido en la habitación del hotel y salió. La hermosa mujer estaba de muy buen humor. ¿Por qué estar triste si había atrapado a un empresario tan prometedor? El tiempo voló durante sus escapadas de compras. Al escuchar sonar su teléfono en su bolso, sonrió y contestó la llamada de inmediato. Maggie, ¿dónde estás?, gruñó Matthew en el teléfono. Matthew, estoy en el salón de uñas, Maggie. ¿Qué salón de uñas? ¿Estás loco? Prometiste traducir ese contrato. La secretaria de Gabriel Albertson ya llamó preguntando cuándo lo firmaré, y tú solo estás descansando. La frustración de Matthew era evidente. Maggie, imperturbable, respondió, bueno, ya casi termino. Ella desestimó su preocupación sin pensarlo dos veces. Matthew miró el reloj en su muñeca. Apenas quedaba tiempo en la jornada laboral, y aún necesitaba revisar el contrato con el abogado, enviarlo a contabilidad y coordinar con los proveedores. No llegaría a tiempo, pero lo más importante era la traducción. Sin ella, todo sería inútil. Maggie, te lo pedí, si no estás segura de la traducción, busca a alguien que conozca mejor el idioma. ¿Sabes lo importante que es esto para mí?, suplicó Matthew. Oh, ¿por qué estás tan nervioso? Traducí todo correctamente, no hay nada de qué preocuparse, sonrió Maggie, dándose cuenta de que su amante estaba completamente bajo su control. Matthew suspiró. Ni siquiera sabía cómo explicarle a Maggie por qué su no hay nada de qué preocuparse sonaba, por lo menos, extraño, especialmente cuando se trataba de un trato de $1 millón que podría llevar su empresa a nuevas alturas. Bueno, cariño, ya voy. Espérame. Besos, dijo Maggie y colgó. Matthew frunció el ceño y, calmándose un poco, decidió llamar a su esposa. La traducción del contrato estaba guardada en su portátil, pero quería revisar el trabajo de Maggie. Al ver el nombre de su esposo en la pantalla, Jennifer se tensó. Hola, ¿pasa algo? Escucha, Jennifer, parece que hay un problema. Mi traductora interna tradujo el contrato, pero... ¿Pero qué?, preguntó Jennifer, un poco más bruscamente de lo habitual. No estoy seguro de que lo haya hecho bien. Verás, ella,
Ella no conoce perfectamente el idioma. Matthew, ¿hablas en serio? No se bromea con cosas como esta. Jennifer estaba sorprendida. Lo sé, pero no hay tiempo para discutirlo. ¿Puedes revisarlo o...? La frustración de Matthew iba en aumento. Sí, claro, envíame los archivos, accedió Jennifer. Cuando Jennifer leyó el contrato en el idioma original, se quedó impactada. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Agarrando el teléfono, simplemente gritó, Matthew, ¿qué estás haciendo? Esto es un desastre. Matthew palideció. ¿Qué tiene de malo? Tu traductora incompetente cometió errores. Como resultado, solo obtienes la mitad de las ganancias del proyecto. ¿La mitad? ¿Cómo es posible?, exclamó Matthew. Confundió algunos puntos, interpretó mal frases. Dios, ¿qué hacemos ahora?, susurró Matthew. Te lo dije, no puedes delegar una responsabilidad así a un aficionado. Cada letra en los documentos es importante, dijo Jennifer, sintiéndose ofendida. Matthew se cubrió la cara con las manos. Hay dos opciones, rehacer el contrato o retirarse de la asociación, añadió Jennifer. La perspectiva le quitó el aliento a Matthew. Oh, Maggie, ¿cómo pudo hacer esto? ¡Qué desastre! Matthew estaba a punto de terminar la llamada cuando Maggie entró en la habitación y de inmediato comenzó a profesarle su amor y cuánto lo había extrañado. El joven empresario se distrajo momentáneamente y se olvidó por completo de que el teléfono seguía encendido. Jennifer casi se desmaya de la impresión. En ese momento, escuchó todo lo que no podría haber imaginado antes. En realidad, su infiel esposo había ido al viaje de negocios no solo para cerrar el trato, sino también para disfrutar de los brazos de una joven amante. Escuchar los arrullos de la pareja enamorada era insoportable. Sonaba tan desagradable que le rechinaba en los oídos y le hacía imposible concentrarse. Incapaz de soportar más tonterías, Jennifer colgó la llamada. Luego, Jennifer apagó el teléfono por completo. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Por qué tenía que soportar esto? ¿Por qué el destino era tan cruel con ella en este momento? Después de todo, había ayudado a su esposo en todo, con la esperanza de revivir el negocio familiar y lograr el éxito. Pero en realidad, su enfoque principal estaba en otra cosa por completo, criar a sus hijos, algo para lo que había estudiado durante varios años en la universidad. En ese momento, Jennifer recordó las palabras jactanciosas de Brenda Carroll sobre lo bien que había criado a su hijo. Jennifer sacudió la cabeza. Sí, lo había criado, todo un logro, y le inculcó a su hijo las cualidades más necesarias para la vida, susurró con tristeza. En el contexto de la traición de Matthew, todos los demás problemas parecían insignificantes. A Jennifer ya no le importaba que Angelina Campbell estuviera en su contra o que su suegra estuviera ansiosa por presionar para que se divorciara. Todo lo que quería era encerrarse en una habitación y llorar hasta la noche. Jennifer caminaba por la acera, sin prestar atención a la carretera. Los transeúntes la evitaban, como si tuvieran miedo de contagiarse de su infelicidad como si fuera un virus. Para todos, la vista de una joven llorando significaba algo malo que podría perjudicarlos. Nadie se detuvo para consolarla, todos simplemente pasaban, fingiendo estar apurados. Jennifer no tenía prisa por ir a ninguna parte. Sus hijos estaban con su abuela, quien tenía la intención de enseñarles algo útil, y su esposo estaba disfrutando de la compañía de su amante y ni siquiera pensaba en volver a casa. No solo eso, sino que Matthew tuvo la audacia de enviarle una copia del contrato que su amante no pudo traducir. Fue solo en ese momento que Jennifer se dio cuenta de lo mal que su esposo la había utilizado. Todo este tiempo, para ahorrar dinero, había obligado a su esposa a traducir documentos comerciales mientras ella trabajaba arduamente para ayudar a la familia. En realidad, todos sus esfuerzos habían sido en vano. En el fondo, Jennifer lamentaba haber dedicado tantos años de su vida a su esposo. En esencia, Matthew nunca la había ayudado y solo hacía lo que él consideraba necesario, escuchando los consejos de su madre.
Intentaba cargar a Jennifer con problemas para deshacerse de sus propias preocupaciones. Jennifer no tenía ninguna duda de que solicitaría el divorcio. Entendía que no podía seguir viviendo con un infiel, y cuál sería el punto si el carácter de Matthew ya estaba formado y era poco probable que cambiara, especialmente con el apoyo de su madre, quien probablemente no vería nada inusual en lo sucedido. Ella vería que la vida tiene sus altibajos y que no se debe enfocar en los problemas menores. Sin embargo, ella misma se había divorciado 3 años después de su matrimonio, sin explicar nunca la razón de su decisión y manteniéndolo todo en secreto. No es que Jennifer tuviera una gran curiosidad, pero aún así, una suegra tan perfecta y ejemplar, y luego un divorcio temprano. Como dicen, incluso el sol tiene sus manchas. En el fondo, Jennifer sospechaba que la causa podría haber sido la traición del padre biológico de Matthew, quien había abandonado a su familia, al igual que él, corriendo tras otra belleza. Jennifer caminaba por la calle, tratando de no cruzar la mirada con los transeúntes. Después de todo, dicen que los ojos son el espejo del alma, y cualquiera podría ver en ellos la tristeza y el dolor insoportables. Jennifer no quería contarle a nadie ni compartir su dolor. De alguna manera, nunca había hecho amigos de verdad. Claro, tenía conocidos de su universidad de enseñanza, pero no habían estado en contacto durante mucho tiempo. La madre de Jennifer vivía en los suburbios y trabajaba como veterinaria en una granja local. Vivian Daniels difícilmente estaría contenta con lo que su hija tenía que decir. Estaba feliz con su matrimonio con Matthew y nunca había criticado a su yerno. Tal vez se debía al humo y los espejos creados por Matthew, quien era hábil para causar una buena impresión en personas confiadas y melancólicas. Solo cuando Jennifer vio su verdadero rostro se dio cuenta de que su esposo era más como un pavo real, mostrando su cola cuando conocía a una dama interesante, ocultando sus verdaderas intenciones. Jennifer casi había llegado a casa cuando el conserje local, Adam Dedes, la llamó en voz baja. A regañadientes, se dio la vuelta y vio al anciano sosteniendo un pequeño cachorro que entrecerraba los ojos. El cachorro movía la nariz de un lado a otro, tratando de entender lo que estaba pasando. Jennifer siempre había tenido una buena relación con el conserje y se esforzaba por saludarlo y preguntarle cómo estaba, pero hoy su ánimo era tan terrible que no quería hablar con Adam Dedes de nada. Además, ¿cómo podía hablar cuando las lágrimas fluían libremente de sus ojos y su corazón dolía con un dolor pulsante e insoportable? Como si percibiera lo que le estaba sucediendo, Adam Dedes fue el primero en iniciar la conversación. Jennifer, hay una situación. ¿Podrías ayudarme y quedarte con este cachorro? Vivo en un lugar de una sola habitación, ¿dónde podría mantenerlo? Ya acogí a 2 gatitos después de que su madre fuera atropellada por un coche. Si traigo un perro, ya te imaginas, adiós paz para mí, mis vecinos y las mascotas. Jennifer miró al pequeño bebé con lástima, notando una pequeña mancha en su frente que parecía una estrella. ¡Qué monada!, dijo, forzando una sonrisa. En ese momento, los pensamientos sobre Matthew y su traición se desvanecieron gradualmente. El amor por su pequeño amigo peludo superó la amargura de la traición y la hizo tomar al cachorro en sus brazos. Tan pronto como el cachorro estuvo con Jennifer, se calmó y comenzó a lamerle el dedo con su pequeña lengua áspera. Lágrimas de alegría se asomaron en sus ojos. Sosteniendo al pequeño cerca de su pecho, Jennifer sonrió a Adam Dedes. ¿Sabes qué? Lo llevaré y lo llamaré Bruni por su color distintivo. Mira qué oscuro es su pelaje. El conserje sonrió y asintió en señal de acuerdo. Llévatelo, por supuesto. Conozco a los perros, créeme, será un excelente perro guardián. No causará problemas en la casa y nació con carácter. ¿Ves qué oscura es su boca? Cachorros así siempre muestran su temperamento. Jennifer agradeció a Adam Dedes por el pequeño milagro que le había dado. También se imaginó lo encantados que estarían William y Donald al ver al nuevo miembro de su familia. Por supuesto, su padre ya no estaría en la familia, bueno, lo estaría,
pero solo cuando quisiera ver a sus hijos en los días especificados por el tribunal. Matthew, por otro lado, se dio cuenta demasiado tarde del error que había cometido. Recordando el teléfono, corrió hacia él y vio que Jennifer había terminado la llamada primero. «Genial, ahora he tenido una pelea con mi esposa», exclamó con frustración. Maggie se acercó silenciosamente por detrás, como un gato. «Oh, no estés tan abatido. Todo se arreglará, y si no, tienes un reemplazo, no peor tampoco. Yo también soy traductora y sé varios idiomas, igual que tu esposa». Al mencionar la traducción, Matthew hizo una mueca. No quería decirle a Maggie directamente que había cometido un error crítico y casi había puesto en peligro su empresa. ¿Quién sabía cómo se desarrollarían las cosas? Tal vez ahora tendría que quedarse con ella, aunque en el fondo Matthew estaba 99% seguro de que Jennifer lo perdonaría por su infidelidad y aceptaría las cosas como estaban para salvar a la familia. Eso significaba que podría seguir disfrutando de la compañía de Maggie, quien, aunque sabía idiomas, no dominaba ninguno de ellos perfectamente, por lo que Matthew probablemente no la llevaría a negociaciones nuevamente. Tratando de explicarle suavemente a Maggie que había cometido un error al traducir los documentos, Matthew marcó el número de la secretaria de Gabriel Albertson para informarle de las correcciones en el contrato. Sin embargo, una sorpresa muy desagradable esperaba al joven empresario. A través de su traductor, Gabriel Albertson escuchó pacientemente todos los argumentos y luego fue directo al grano. Resultó que el joven empresario no podía cancelar el trato según el acuerdo preaprobado. ¿Qué quieres decir con que no puedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué noticia es esta?, exclamó Matthew, luchando por controlar su irritación en respuesta. Gabriel Albertson solo sonrió con suficiencia y sacudió la cabeza. «Sabes, joven», dijo el anciano empresario a través del traductor, «deberías prestar más atención a todos los puntos del contrato y, en general, a lo que estás firmando». En ese momento, Matthew recordó cómo, al final de la reunión, uno de los asistentes extranjeros le había pasado un documento extraño para firmar. Según el empresario, no era nada serio y servía más como una confirmación de su amistad mutua que algo de verdadera importancia. Naturalmente, en su alegría, Matthew firmó el documento sin pensar en las consecuencias. Ahora, gracias a la maniobra astuta de Gabriel Albertson, estaba perdiendo una parte de la cantidad que esperaba ganar. Maggie, por otro lado, solo pudo encogerse de hombros y mirar sorprendida, afirmando que ella era solo una persona sin importancia que solo sabía traducir. Sin embargo, Matthew se había dado cuenta de que Maggie no servía para nada más que parpadear y hacer pucheros. Su verdadera vocación parecía ser la de una mujer mantenida por un empresario adinerado que proveería todas sus necesidades mientras ella jugaba el papel de una parásita que obtenía todo lo que quería. Dándose cuenta de su error, Matthew se llevó las manos a la cabeza. Maggie se acercó y lo abrazó con cautela. «Cariño, cálmate. Verás que todo saldrá bien. Debe ser alguna clase de broma o chiste. No puede haber tal cosa como perder parte de tus ganancias sin firmar un contrato». Matthew, frustrado, hizo un gesto de desdén en el aire. «Eso es lo que piensas, trampa tonta. Solo sabes parpadear y eso es todo para lo que sirves». Me has enredado la cabeza y firmé sin mirar. Ahora Gabriel seguirá siendo socio en mi empresa. Inadvertidamente le di parte de mis acciones, lo que significa que tendrá los mismos derechos de voto que yo. La boca de Maggie se abrió en asombro, haciéndola parecer por un momento como una muñeca que todas las niñas del mundo desearían. Matthew intentó deshacer la situación y convencer a Gabriel Albertson de que había actuado imprudentemente y que no había tenido la oportunidad de entender adecuadamente los documentos que estaba firmando. El extranjero descarado solo se rió y dijo que nadie tenía la culpa de lo que había sucedido. Esencialmente, Gabriel Albertson tenía razón. Matthew había llegado a la reunión no solo, sino con su traductor, a quien había presentado a todos los presentes. El hecho de que Maggie fuera una completa novata en la traducción ya no le concernía.
Así, por la mano villana del destino, Matthew había compartido personalmente parte de sus acciones con sus socios en el extranjero. Naturalmente, Gabriel Albertson ahora tenía el pleno derecho de disponer de parte de las ganancias y manejarlas como le pareciera. Al principio, Matthew incluso intentó consultar a un abogado, quien al ver la firma notariada simplemente se encogió de hombros. Lo siento, Matthew Adrian, pero aquí no puedo hacer nada. Los extranjeros hicieron todo a prueba de fallos. Son meticulosos y nunca cometen errores en su documentación. Mi consejo para el futuro es que seas más cauteloso o perderás incluso lo que ya tienes. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Matthew. Dios, ¿cómo llegué a esto? Todo comenzó tan maravillosamente. Estaba disfrutando del abrazo, sin molestar a nadie, mientras ella susurraba palabras de amor y prometía apoyo. Y ahora resulta que Maggie solo estaba drenando mi dinero, tratándome como un tonto que no podía distinguir al verdadero traductor de un impostor engañoso. Maggie no perdonó a Matthew y anunció su separación ese mismo día. En su furia, él no se dio cuenta inmediatamente de lo que había sucedido, y cuando lo hizo, corrió tras Maggie, tratando de mantenerla cerca. Pero, como se descubrió más tarde, la situación ya estaba fuera de su control. Gabriel Albertson solo se rió y sacudió la cabeza. Sabes, joven, necesitas prestar más atención a todos los puntos del contrato y, en general, a lo que estás firmando, respondió el anciano empresario a través del traductor. En ese momento, Matthew recordó cómo, al final de la reunión, uno de los asistentes extranjeros le había pasado un documento extraño para que lo firmara. Según el empresario, no era nada serio y servía más como una confirmación de su amistad mutua que como algo de verdadera importancia. Naturalmente, en su alegría, Matthew firmó el documento sin pensarlo dos veces sobre las consecuencias. Ahora, gracias a la astuta maniobra de Gabriel Albertson, estaba perdiendo una parte de la cantidad que esperaba ganar. Maggie, por otro lado, solo podía encogerse de hombros y parecer sorprendida, afirmando que ella era solo una persona menor que solo sabía traducir. Pero desde hace un tiempo, Matthew había comprendido que Maggie no servía para más que para batir las pestañas y hacer pucheros. Su verdadera vocación era ser una mantenida de un empresario adinerado que le proporcionara todo lo que necesitaba mientras ella desempeñaba el papel de sanguijuela, obteniendo todo lo que deseaba. Dándose cuenta de su error, Matthew se agarró la cabeza. Maggie se acercó y lo abrazó cautelosamente. Cariño, basta. Verás, todo saldrá bien. Debe ser algún tipo de broma o engaño. No puede ser que te quiten parte de tus ganancias sin haber firmado un contrato, dijo ella. Matthew se llevó la mano a la cara con frustración. Eso piensas tú, tramposa tonta. Solo sabes mover las pestañas y eso es todo para lo que sirves. Me volviste loco y firmé sin mirar. Ahora Gabriel será socio de mi empresa. Sin querer le cedí parte de mis acciones, lo que significa que él tendrá los mismos derechos de voto que yo. La boca de Maggie se abrió en asombro, momentáneamente haciéndola parecer una muñeca que todas las niñas del mundo desean. Matthew intentó deshacer la situación y convencer a Gabriel Albertson de que había actuado imprudentemente y no había tenido la oportunidad de entender correctamente los documentos que estaba firmando. El descarado extranjero solo se rió y dijo que nadie era responsable de lo que había sucedido. En esencia, Gabriel Albertson tenía razón. Matthew había llegado a la reunión no solo sino con su traductora, a quien había presentado a todos los presentes. El hecho de que Maggie fuera una completa novata y la traducción no le concerniera más. Así, por la mano villana del destino, Matthew había compartido personalmente parte de sus acciones con sus socios extranjeros. Naturalmente, Gabriel Albertson ahora tenía el derecho pleno de disponer de parte de las ganancias y manejarlas como le pareciera. Al principio, Matthew incluso trató de consultar a un abogado, quien, al ver la firma notariada, simplemente se encogió de hombros. Lo siento, Matthew Adrian, pero no puedo hacer nada aquí.
Los extranjeros hicieron todo a prueba de errores. Son meticulosos y nunca cometen errores en su documentación. Mi consejo para el futuro: ten más cuidado o perderás incluso lo que tienes. Las lágrimas rodaron por los ojos de Matthew. Dios, ¿cómo llegué a esto? Todo comenzó tan maravillosamente. Estaba disfrutando del abrazo, sin molestar a nadie, mientras ella susurraba palabras de amor y prometía apoyo. Y ahora resulta que Maggie solo estaba drenando mi dinero, tratándome como un tonto que no podía distinguir al traductor real de un impostor engañoso. Maggie no perdonó a Matthew y anunció su separación ese mismo día. En su furia, no se dio cuenta de inmediato de lo que había sucedido, y cuando lo hizo, corrió tras Maggie, tratando de mantenerla cerca. Pero, como resultó más tarde, la fatal belleza no había perdido el tiempo y hábilmente, batiendo las pestañas a uno de los extranjeros, ya había arreglado una cita con él. Como se dice, hay que golpear mientras el hierro está caliente, y Maggie sabía cómo golpear ese hierro mejor que nadie, especialmente cuando escuchaba el susurro de billetes de alta denominación. En esos momentos, solo veía su objetivo y lo perseguía sin descanso, sin importar los sacrificios necesarios para alcanzar sus fantasías más preciadas. Lo principal era que sus dedos brillaran con anillos caros, su cuello estuviera adornado con un costoso colgante y cadena, y su bolso tuviera el modelo más reciente de smartphone. Si su benefactor era un extranjero o un compatriota era irrelevante. Dándose cuenta de que había fallado en todos los frentes, Matthew se apresuró a regresar a casa lo más rápido posible. Naturalmente, ni siquiera había pensado en cómo explicaría las cosas a su esposa o qué diría en su defensa. Estaba tan convencido de su propia rectitud que estaba dispuesto a pretender que no había pasado nada. Pero el joven empresario no sabía lo más importante: su esposa se había convertido en alguien más. Como una mariposa que había salido de un capullo poco notable y ahora traía una belleza etérea y admiración a quienes la rodeaban con su transformación. Después de adoptar al pequeño cachorro, Jennifer sintió que algo dentro de ella se rompía. Al cuidar de Bruni, apartó obstinadamente cualquier pensamiento negativo. Solo pensaba en solicitar el divorcio y comenzar una nueva vida. Decidida a no perder tiempo, llamó al director de la escuela donde había trabajado anteriormente y preguntó si había vacantes disponibles. Marcus Adrián pensó por un momento, luego se rascó la cabeza y dijo: bueno, dado tu nivel de conocimiento, Jennifer Anderson, creo que podemos encontrar algo con nuestros colegas. Una dulce sonrisa apareció en sus labios. Qué agradable era ser recordada y, lo más importante, ser valorada por sus cualidades y nivel de conocimiento que había adquirido durante su tiempo en la universidad pedagógica. Jennifer entendió que debido a las acciones de su esposo, había perdido varios años de su vida, que podría haber dedicado de manera más productiva a la enseñanza. Por otro lado, todo lo que pasa es para bien. Además, cuando una puerta se cierra, la vida a menudo abre una nueva, que resulta ser mucho mejor que la anterior. Después de alimentar a Brittany con leche tibia y pan, Jennifer se sentó en una silla y encendió la televisión. Sabía que los niños estaban bien cuidados, así que intentó relajarse y organizar sus pensamientos. Brenda Carroll, aunque era una gruñona notoria, aún lograba cuidar de los niños y nunca los maltrataba. En ese momento, hubo un fuerte golpe en la puerta y Jennifer se tensó, mirando la hora. ¿Quién podría estar viniendo a esta hora tan tarde? ¿Podría ser su esposo? Aunque parecía poco probable ya que Matthew tenía su propia llave, confundida sobre quién podría ser, se acercó a la puerta y giró el cerrojo con cautela. Su sorpresa fue inmensa cuando vio a un hombre alto y de hombros anchos en la puerta, el padre de Peter Benson, el mismo Alexander, un exatleta del cual había rumores mixtos en el pueblo. Al notar la mirada sorprendida de la anfitriona, Alexander preguntó: «Buenas noches, ¿puedo entrar?». Jennifer asintió, aún insegura de qué decir en su defensa. Mentalmente, se preparaba para que el invitado empezara con un escándalo y una avalancha de acusaciones. Para sorpresa de Jennifer, él se comportó de manera bastante diferente.
Al ver al cachorro sentado en la alfombra cálida, Alexander se agachó y sonrió mientras le rascaba la oreja. Luego, con el permiso de la anfitriona, se sentó en una silla y pasó directamente al propósito de su visita. Jennifer Anderson, sé que mi esposa te llamó, comenzó Alexander. Sí, es cierto, respondió Jennifer cautelosamente, temiendo molestar a su invitado con una palabra torpe. Pero Alexander no tenía planes de enojarse. Por el contrario, pronto dijo algo que hizo que las manos de Jennifer temblaran incontrolablemente. Verás, mi esposa te está acusando injustamente. El caso es que no eres culpable del fracaso de Peter para ingresar a la universidad. Ellos no se llevaban bien desde hacía tiempo y, por lo tanto, mi esposa decidió vengarse de él. Perdón, ¿qué quieres decir con venganza? Tartamudeó Jennifer. Alexander sacudió la cabeza con tristeza. Entiendo que suene terrible, pero fue culpa de Angelina que Peter no pudiera ingresar a la universidad. Tú lo preparaste como era necesario, pero él no podía estudiar por su cuenta. Angelina no se lo permitió. Fue hecho deliberadamente para que fallara en los exámenes de ingreso. Una venganza desagradable y astuta. Jennifer se puso pálida y secó discretamente una lágrima. La conversación no había sido fácil. Cuando me enteré del fracaso de Peter, hablé con él de inmediato. Fue entonces cuando me contó toda la verdad, concluyó el invitado. Jennifer quedó momentáneamente sin palabras por la sorpresa. Todo este tiempo se había considerado culpable de lo sucedido, y en realidad, esta madrastra astuta había asegurado deliberadamente que su hijastro no tuviera éxito. Verdaderamente, una venganza refinada. Las lágrimas brillaban en los ojos de Jennifer y la confesión del empresario tocó las cuerdas más dolorosas de su alma. En verdad, no podía imaginar tal malicia, privar a un hijastro de la oportunidad de una educación adecuada y de convertirse en una persona. Era simplemente inconcebible. Lo más sorprendente era que durante la conversación, Alexander resultó ser un hombre bastante agradable, que no levantó la voz ni usó lenguaje vulgar. De hecho, después de un rato, decidió agradecer a Jennifer por su ayuda y ofreció nuevos términos para la cooperación. Escucha, Jennifer Anderson, por favor perdóname, pero me gustaría que continuaras trabajando con mi hijo, al menos por otros 6 o 7 meses. Hablé con Peter y está dispuesto a intentarlo de nuevo el próximo año, pero solo con tu apoyo directo y participación, comenzó Alexander con cautela. Jennifer se encogió de hombros y respondió. Sí, no me importa, pero ¿cómo reaccionará tu esposa? Sabes, después de todo lo que ha pasado, no podré enfrentarla y mirarla a los ojos. Alexander sonrió y añadió. Bueno, no tienes que preocuparte por eso. Nos hemos separado y ya he solicitado el divorcio. No creo que valga la pena comenzar una vida familiar con tales casos, donde alguien busca deliberadamente vengarse de sus familiares por sus propias ambiciones. Jennifer asintió en acuerdo y luego, al darse cuenta de sus modales, ofreció café. Hablaron durante aproximadamente 1 hora y media, tras lo cual un coche de la empresa llegó para recoger a Alexander. A partir de ese momento, comenzaron a producirse cambios en la vida de Jennifer. Al enterarse de que Matthew estaba regresando a casa, empacó sus pertenencias en 2 maletas y se mudó a un apartamento que un viejo conocido le había ayudado a encontrar. No era el más lujoso, pero era su propio espacio, del cual nadie podía desalojarla, excepto el propietario. Inmediatamente después, Jennifer recogió a Donald y William de Brenda Carroll para evitar que su suegra potencialmente la chantajease con los niños. La alegría de los niños fue inmensa al ver a la pequeña Bruni apresurándose a saludarlos. Al ver su reacción entusiasta, Jennifer se dio cuenta de inmediato de que había tomado la decisión correcta. Resultó que los niños llevaban mucho tiempo soñando con un perro y estaban esperando el momento en que su madre les hiciera ese regalo. A pesar de las súplicas y disculpas de Matthew, Jennifer cortó todo vínculo con él y comenzó una nueva vida. Durante la semana trabajaba en la escuela y los fines de semana daba clases adicionales al hijo de Alexander, Peter.
Bajo su guía, el joven mejoró significativamente en sus conocimientos de idiomas extranjeros y, según la opinión de Jennifer, mostraba gran promesa en este ámbito. Sin darse cuenta, Jennifer desarrolló un respeto hacia el padre de Peter, quien en realidad no era como se había imaginado. Resultó que Alexander no era el personaje áspero que los chismes habían pintado. Aunque era una persona severa, actuaba con integridad y nunca maltrataba a las personas indefensas y débiles. Jennifer disfrutaba de su trabajo en la escuela, principalmente porque la mayor parte del día estaba rodeada de niños que escuchaban y absorbían cada palabra que decía. Mientras tanto, Matthew se comportaba mal e incluso intentó despojarla de los derechos parentales apelando a las autoridades correspondientes. Pero gracias a la ayuda e intervención de Alexander Bansen, el empresario en quiebra enfrentó un completo fiasco en esta área también. 6 meses después de su presentación, Alexander propuso matrimonio a Jennifer. Naturalmente, esto no fue inesperado para Jennifer, aunque había poco más de 8 años de diferencia de edad entre ellos. En los ojos de los enamorados, esto era una simple bagatela, especialmente considerando los sentimientos sinceros y fuertes que compartían. Alexander le propuso matrimonio a Jennifer delante de su hijo Peter, quien aprobó con gusto la elección de su padre. La verdad es que Peter la había considerado como una madre durante mucho tiempo, absorbiendo ansiosamente cada palabra que ella decía para adquirir las habilidades necesarias y la traducción. Además, el joven estaba bastante feliz de convertirse en el hermano mayor de William y Donald, quienes, a pesar de ser considerablemente más jóvenes, ya lo consideraban parte de su familia. Muchos de los colegas de Jennifer asistieron a la boda, encantados de que finalmente hubiera dado un giro positivo a su vida. Por supuesto, su madre fue la más feliz de todas. De todas. De todas. De todas. De todas. De todas. De todas.